Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te pedimos que nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo para la gloria de tu nombre. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas para la gloria de tu nombre, Señor. Permítenos esperar milagros y no tragedias para tu gloria. Padre, te damos gracias por el templo nuevo y propio que nos darás para tu gloria. Te damos gracias, Señor, por la cosecha de almas que salvarás para tu gloria. Te damos gracias por tu visitación de bendiciones, dones y gracias que tú harás en esta iglesia para que tú seas glorificado. En esta noche te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos alimentes, nos fortalezcas, nos vivifiques y nos bendigas por medio de tu palabra para tu gloria. Y ahora, Iglesia Maranata, levanta tus manos. Yo quiero desatar la bendición sacerdotal sobre tu vida. Iglesia Maranata Yarumal, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice: fuerte aplauso a Dios. Puede tomar asiento en esta noche. Gloria al Señor. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes esta noche. Estamos en una serie que la he titulado Limpiando la casa, soy nacido de nuevo. Y nuestro tema es una pregunta: ¿cómo podemos saber que somos salvos? Ya comenzamos a contestar esta pregunta el día sábado con la primera prueba de la salvación. La salvación genuina produce frutos o pruebas de su manifestación real en nosotros. No se puede esconder la salvación. Diga eso conmigo, diga: no se puede esconder que soy salvo. ¿Por qué? Porque si la salvación es una realidad en su vida y en mi vida, esa realidad llamada salvación se va a manifestar. Y la primera manifestación, la primera prueba de que nosotros somos realmente hijos de Dios, de que nosotros somos realmente salvos, es una comunión permanente con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Esta noche te invito a considerar 3 pruebas más de tu salvación. Primera prueba, nuestra sensibilidad al pecado. Si usted y yo somos salvos, seremos personas sensibles al pecado. Segunda prueba que vamos a considerar esta noche, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Imposible decir que somos salvos y somos desobedientes a la palabra. Y la tercera prueba, nuestro rechazo por el mundo. Así que en esta noche, en primer lugar, preguntémonos: ¿somos sensibles al pecado? ¿Podría usted preguntarse eso conmigo esta noche? Diga: ¿soy sensible al pecado? ¿De verdad somos sensibles al pecado? ¿O podemos coexistir, cohabitar, vivir en el pecado sin que nos moleste? La persona que es verdaderamente salva se muestra sensible a la realidad pecaminosa que hay en su vida. Las escrituras nos advierten en el libro de Proverbios capítulo 28, los versículos 13 y 14: el que encubre sus pecados no prosperará. Obviamente esto no es para la gente que no es salva. Esto no se aplica a las personas que no son salvas. ¿Por qué? Porque la gente que no es salva y que está muerto en sus delitos y pecados, a ellos el pecado no les estorba.
El pecado es su hábitat normal. El pecado es la atmósfera donde ellos viven. Pero Dios le hace una advertencia a los que son suyos y les dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Wow. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Claramente aquí hay dos tipos de personas: los que encubren sus pecados porque endurecen su corazón, y el final de estas personas es que caen en el mal, y aquellos que los confiesan y se apartan porque tienen temor de Dios. Diga conmigo, diga: si yo soy salvo, dígalo, si yo soy salvo, no podré resistir a habitar con el pecado. Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo puede, primero, tiene la capacidad, y segundo, tiene la obligación. Wow. No solamente puede, sino que tiene, es un deber. Puede, tiene la capacidad, y en segundo lugar, tiene la obligación espiritual para reconocer el pecado en su propia vida. Recuerde que el examen no es para la vida de otro, el examen es para mi vida. Si yo soy salvo, si yo soy regenerado por el Espíritu Santo, yo tengo la capacidad para discernir el pecado en mi propia vida. Uno, pero segundo, tengo la obligación de reconocer ese pecado, de confesarlo y apartarme. Por eso yo no creo en cristianos policías, y tampoco creo en pastores policías que se estén fijando en lo que la gente tiene que hacer. No, señor, porque si Dios a usted lo salvó, míreme, si Dios a usted lo salvó, usted no me puede decir a mí que usted no sabe cuándo peca. Porque el pecado y la salvación son dos espíritus y dos estados contrarios, como la luz y las tinieblas. Donde está la luz, no están las tinieblas. Donde hay tinieblas, hay ausencia de luz. Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo puede y tiene la capacidad espiritual y la obligación moral para reconocer el pecado en su propia vida, ya que al tener comunión permanente con Dios y con el Señor Jesucristo, se convertirá en una persona sensible al pecado. Diga conmigo, diga sensibilidad. Diga sensibilidad. David siempre supo que estuvo en pecado. No era que David no sabía que estaba en pecado, él sabía que estaba en pecado, pero David no quería arrepentirse. La diferencia, míreme, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el no cristiano, como está muerto en delitos y pecados, él no reconoce, míreme, él no reconoce el pecado. Este de aquí, el no salvo, el no regenerado, al pecado le dice bueno. ¿Pero por qué? Porque está muerto. El problema es cuando usted me dice que usted tiene vida y usted llama al pecado normal. ¿Cómo ustedes me van a decir a mí que es normal ser homosexual? ¿Cómo me va a decir a mí un pastor que él es homosexual y lo declara y que al mismo tiempo es pastor? No, está muerto espiritualmente. Usted puede tener el título, a usted le pueden haber dado la credencial, pero usted, si no puede discernir el pecado, usted está muerto, aunque tenga el título de pastor. El apóstol Juan sigue su argumento mostrándonos la siguiente prueba de nuestra salvación: la sensibilidad al pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de él. Ese él es un sujeto tácito que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y os anunciamos: Dios es luz. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios?
¿Qué es el ser con el que nosotros tenemos comunión después de salvarnos? Luz. Y note la cláusula con la que el versículo 5 termina. Y no hay ningunas. No hay ningunas. Usted no me puede decir a mí que usted tiene comunión con Dios estando en tinieblas, porque usted es un mentiroso. Que el Espíritu Santo a usted le habló sobre otra persona y usted tiene raíces de amargura en su corazón y no le habló sobre las raíces de amargura suyas. Yo no le creo la profecía. Toda esa gente en la iglesia que afirma que Dios les vive hablando, pero ellos están en tinieblas porque no aman, porque son chismosos y porque caminan en pecado, son unos mentirosos. Por eso a mí sí me importa el testimonio de la persona que profetiza. Yo no le creo a muchos profetas porque conozco su testimonio y sé que no se han arrepentido. Y ese es un problema que tenemos en la iglesia. Todo el mundo dice que el Espíritu Santo les habla, y lo que les habla es un montón de barrabasadas. Si él no es cristiano, esto es un ejemplo. Si él no es cristiano, ¿cómo le voy a decir yo a Mariana, si él no es cristiano, que él es la voluntad de Dios para ella? Si la Biblia dice que eso es un yugo desigual. Ese sueño, esa profecía no provino del Espíritu Santo, provino del alma tuya, que eres un casamentero o una casamentera. Entonces el Espíritu Santo se equivocó contigo. Ah, no, perdón, el Espíritu Santo se equivocó en Corintios cuando dijo: no os unáis en yugo. Yo lo vi. Usted lo que vio fue unos frijoles trasnochados. Eso fue lo que usted vio. Y más loco o loca la que recibe esas profecías. El primer mensaje que nos salvó es el Evangelio, por el cual llegamos a recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el mensaje de su encarnación, vida, ministerio, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Ese nos salvó. ¿Para qué? Para que tuviéramos comunión con el Padre y con el Hijo. Pero después de ser salvos y después de tener comunión permanente con Dios, ahora se nos dice que el mismo Jesús nos anuncia otro mensaje, que es la continuación del primero. Después del Evangelio que sigue la naturaleza de Dios. Después de usted y yo ser salvos por el Evangelio, lo que sigue en nuestras vidas es conocer al Dios que nos salvó. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. En el primer mensaje dijo: lo que se nos manifestó, eso les testificamos, el del sábado. Pero ahora Juan, el apóstol, dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús les anunció que Dios era luz. La naturaleza de Dios es pureza. ¿Quién es Él? Luz sin ningunas tinieblas. Luz perfecta, inmaculada, pura, santa, separada de toda tiniebla. Por lo tanto, la consecuencia lógica es, versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él, quien es luz, pero nosotros andamos en tinieblas, mentimos. Diga conmigo, diga: mentimos y no practicamos la verdad. El pastor de Maranata no cree en los sueños. No, yo sí creo en los sueños, pero creo en los sueños de gente santa. Yo creo en los sueños de gente separada para Dios. Yo creo en las profecías de personas que vienen de orar, no de ver televisión todo el bendito día y que profetizar. ¿De dónde le cayó la profecía? Viendo a los magníficos. Ya no dan los magníficos, ya no. Ya usted sabe que soy viejito. Ya conmigo diga: la comunión. Pero dígalo, la comunión nos va a exigir la luz. Si usted es salvo,
usted camina en luz. No me vengan con ese cuento barato, que usted lleva 10 años cayendo. No es que encontraron a un pastor que violó a 4 o 5 niñas en el transcurso de 10 años. El tipo es del diablo. No, eso es una debilidad. Eso no es ninguna debilidad. Eso es un pecado recurrente. Eso es una forma de vivir. Ese es el bendito problema que nosotros tenemos, que nosotros queremos adornar el pecado, y el pecado no se puede adornar porque el pecado mata. De ahí es que procede nuestra sensibilidad al pecado. Diga conmigo, diga, de la luz de Dios. Ay, pero dígalo con fuerza, diga, de la luz de Dios procede mi sensibilidad. ¿Cómo sé yo que estoy bien o que estoy mal? Por la comunión que tengo con Dios. Yo me paré aquí ahora con la intención de dirigir la oración, y llegó un momento en que yo percibí en mi espíritu que me quedara callado. Por eso apagué el micrófono y lo dejé. La gente carnal que simplemente está ceñida a un programa de 4 puntos o de 4 formas no entiende esas cosas. Y después, cuando me sentí ahí, me dijo: ¿y para qué se sintió ahí? Va, siéntese allá. Y cuando usted lo manda a su superior, usted obedece. O sea que el Espíritu Santo no quería que usted orara hoy. No quería que yo orara hoy. ¿Por qué? Porque Él es así, se acabó. Yo tampoco pregunto. Una sola pregunta: ¿qué grado de comunión tiene usted con Dios? Otra pregunta: ¿qué exigencias le hace Dios a usted en su vida personal? No estoy diciendo qué exigencias le hace su pastor. No estoy diciendo qué exigencias le hace su cónyuge o su líder. No, qué exigencias le hace en su comunión con Él Dios a usted. Hay un montón de gente haciendo un montón de cosas que el Espíritu Santo nunca les mandó a hacer. Y vuelvo y lo repito: yo no le busco pelea a los demonios ni a Satanás si Dios a mí no me manda. No, es muy diferente que una persona endemoniada venga a la iglesia. Claro, oramos por él y le echamos fuera a los demonios, pero que yo voy a ir a buscar, a mi cabo me llaman cazafantasmas, que yo voy a ir a buscar y que al brujo y que a la bruja y que yo voy a ir y que a ver los altares. Yo no. Míreme, ¿usted cuándo vio a Jesús buscando gente para liberarlos? No, a Él se los traían y Él los liberaba. Pero después de ser salvos y tener comunión con Dios, ahora se nos dice que Dios es luz. ¿Qué es Dios? Maranata. De ahí es que procede nuestra sensibilidad al pecado. Todos los salvos son sensibles a su propio pecado. Por eso fue que en Mateo 7 el Señor dijo: ¿por qué le estás mirando la mota o la paja? Mota en la Nueva Traducción Viviente, paja en la versión Reina Valera. No se confunda con eso. El pastor cambió la Biblia, no la cambié, son diferentes versiones. ¿Por qué le estás mirando la mota o la paja a César cuando no has echado de ver tu viga? ¿Qué es más grande, una mota o una viga? Pero ¿sabe por qué no veo la viga? Porque la viga la tengo yo. Wow. ¿Por qué necesitamos la salvación? Para ser sensibles con nuestros demonios personales, para ser sensibles a nuestros pecados personales. Y todos aquí, empezando por mí, todos aquí tenemos luchas mínimo con un pecado. Hay un pecado favorito suyo y mío. Algunos puede ser la pornografía, otros puede ser un vicio, otros puede ser el mal carácter. Y le voy a decir una cosa: no excusa su mal carácter, porque el mal carácter y la ira es una obra abominable delante de Dios.
¿Por qué no se avanza en la comunión? ¿Qué es lo que detiene que vayamos más allá de lo normal en nuestra comunión con Dios? Pecados que no se confiesan, pecados que se excusan y que se camuflan en el apellido. Los Álvarez Cataño somos así. Al diablo con eso. Yo no quiero ser algo que a Dios le incomode, porque el mayor amor de mi vida es Dios. Y como Él es el mayor amor de mi vida, yo quiero estar bien con Él. Si con alguien deseo estar bien yo en esta vida, es con Dios. Y después de Dios, con ella, que es mi esposa. Yo habito el 99% de mi tiempo con Dios y con mi esposa. En todas las dos personas que me interesa estar bien con ellas siempre. Yo le he dicho al Espíritu Santo: ¿qué te hice? Por favor, dime qué te hice. ¿Por qué no me estás hablando? Dime qué te hice. ¿Por qué no me permites sentir tu presencia? ¿Sabe por qué me pongo de ejemplo? Para que usted no crea que eso solamente le pasa a usted, eso también me pasa a mí. Estábamos en una vigilia en la central de líderes y cayó una cosa de Dios impresionante esa noche. Pero antes de que la cosa de Dios, la cosa es la presencia de Dios, antes de que la presencia de Dios cayera en esa vigilia de líderes, yo había discutido y había tratado mal a mi esposa. ¿Sabe qué me hizo el Espíritu Santo? Me dijo antes de empezar la vigilia: si no la llamas y le pides perdón, esta noche no voy a actuar aquí. Ahí me la llamé, me disculpé, me dijeron, se lo dije, se lo advertí. Sí, verdad, perdóneme. Yo pedí perdón, comenzó la oración y se desató la presencia. Yo le hago una pregunta: ¿qué pecado tiene retenido o retenida su bendición? Le repito, esto no es para que usted mire a su vecino, esto es para que usted se mire usted mismo. Aquí nadie puede acusar a nadie. Esta predicación es para nosotros, para cada uno, para mí. Diga conmigo, diga: sensibilidad. Palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. Quiero que le preste especial atención a estas palabras de Pedro. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cómo es que nos santificamos? No nos santificamos por temor al infierno. No nos santificamos porque vayamos a perder la salvación, pues no se va a perder. Pero nos santificamos como hijos obedientes. Nos santificamos porque lo amamos, porque Él es el gran amor de nuestras vidas y nuestro corazón está derretido por Él. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Aleluya. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, o sea, cuando no éramos salvos, sino como aquel que os llamó es santo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo cuando venga el templo, no solamente cuando haya una reunión de oración en su casa, no, en toda vuestra manera de vivir. Maranata, ustedes no pueden vivir para el pastor, ustedes no pueden vivir para venir aquí. Ustedes tienen que vivir para Dios. Cuando tu esposa no te vea, sé santo. Cuando tus hijos no te vean, sé santo. Cuando el pastor no escuche, sé santo. ¿Por qué? Porque tu santidad no es para nosotros, tu santidad es para Él. Como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo.
Ahora, ¿cuál es la medida de santidad? Diga conmigo, diga, Dios. Diga, la medida de santidad de mi vida es Dios. No es una iglesia. Por eso usted ve que yo aquí no regulo la vestimenta de las mujeres. Porque yo entiendo que si usted como mujer es salva, usted se va a vestir decorosamente y usted vestirá a sus hijas decorosamente para agradar a Dios. Pastor, ¿usted qué opina de mostrar el ombligo? Pregúntele al Espíritu Santo. Jovencita, pregúntele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿tú qué opinas de que yo me pasé con una blusa a mitad del ombligo, mostrando mi ombligo por todo Yarumal? No me pregunte a mí. A la única mujer que yo le opino y le opinaré sobre la vestimenta es a mi mujer, a nadie más. Usted tiene Espíritu Santo porque se supone que usted es salvo. Entonces pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo qué opina él de que usted tenga dos novias y esté calentando el oído de una tercera, sin vergüenza. No me pregunte a mí de su novio o novia mundana, pregúntele a él. La santidad del cristiano es un rasgo característico de la vida de Dios en él. Por lo tanto, ser sensible al pecado implica tres cosas. Primero, tener comunión entre nosotros para que la sangre nos limpie de todo pecado. Y voy a decirles una cosa: dejen de usar la sangre de Cristo como un amuleto hechicero. La sangre de Cristo para esto, la sangre de Cristo para eso. Cállese la boca. Respete las cosas santas de Dios. ¿Usted cómo se le ocurre usar la sangre de Cristo y que sobre sus hijos y que sobre esto y sobre lo otro, cuando usted es una persona divisora? La sangre de Cristo no aplica en una persona que no tiene comunión con los hermanos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 17. Vamos a ver si estoy en lo correcto o no. Pero si estamos en luz, pero si estamos en la luz, si estamos en santidad, como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Yo no puedo decir que soy santo y te odio, César. Yo no puedo decir que soy santo y no le hablo a mi esposa. ¿Qué clase de santidad es esa? Eso no es santidad, eso es un legalismo religioso rancio. La santidad comienza porque somos personas que tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sabe qué? Una persona que es verdaderamente santa es vivible. Olvídese de toda esa gente que son que santos y son y que intocables. Son y que santos y que nadie les puede hablar. Son y que santos y son y que los más espirituales y se mantienen con el ceño fruncido, todos amargados y todos resentidos. Eso no es santidad, eso es religión. Si nosotros estamos en luz, si nosotros somos santos, como Dios es santo y como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Hace 2 semanas, por el Espíritu Santo, yo mandé a muchos de ustedes a arreglar su situación con gente de esta misma congregación a la que usted no le habla. Si usted no ha arreglado su situación, usted lleva 2 semanas descarriado de Dios, aunque usted venga a este culto. Yo soy muy santa, hoy no puedo tener intimidad con usted. ¿Por qué no te puede tener intimidad con él? Si es su esposo. Es que yo estoy en ayuno. Señora, usted ya leyó la Biblia. De mutuo acuerdo. ¿Sabe cómo se llama este culto? Pare de sufrir. Hay muchos pobres hombres que los tienen ayunando. Pero sabe una cosa, señora, usted sigue haciendo eso y aunque usted siga hablando lenguas y usted ve a Jesús todos los días, ese hombre va a buscar otra mujer.
Y cuando usted venga donde mí me diga, pastor, me dejó, yo le dije, vieja bruja, no me hiciste caso. Ay, ¿por qué me hace bruja? Porque usted no hace caso. Mire que mira al infinito. Mire que yo no miro a nadie, mira al infinito. Como Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Sí, niño, yo también me lo vi. Diga conmigo, diga, la sangre de Jesús solo funciona si estoy en luz y tengo comunión. Pero si estamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Segundo, ¿qué implica caminar en luz? No negar el pecado con el cual luchamos. Por el contrario, confesarlo y apartarnos de él. Sigue el apóstol en el verso 8 y dice, si decimos que no tenemos pecado. ¿Saben que esta semana Dios me alegró? Ayer Dios me dio una alegría inmensa a mí. A pesar de que ayer fue un día triste para mí, tuve una alegría. Un hijo espiritual mío me llamó y me pidió perdón y me dijo, padre, perdóneme. Yo me fui de la iglesia, no me despedí, me fui de la iglesia sin ningún motivo. Yo estaba tan emocionado, yo le dije, yo no tengo nada que perdonarlo. Antes perdóneme usted si lo ofendí con alguna cosa. Y me dijo, desde diciembre del año pasado, Dios me tiene en su mano y me está restaurando y estoy siendo cambiado. Cuando yo colgué esa llamada, yo le di gracias a Dios. Yo le dije, Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Que le digo una cosa, no hay mayor gozo que cuando nosotros reconocemos el pecado ante Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no tengo pecado. Mentiras, todos tenemos pecados. Aquí hay alguien que no tenga ningún pecado. Levante la mano para exorcizarlo por mentiroso. Diga conmigo, diga, todos los seres humanos tenemos pecado. No dije que luchamos con el pecado, no, tenemos pecado. Y míreme, la sensibilidad al pecado es reconocerlo en mí para poder combatirlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, pero si confesamos nuestros pecados, no es simplemente admitir el pecado, no, es yo saber para qué lo admito, para confesarlo y apartarme. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que miren una cosa, el problema no es el pecado. Mírame, el problema no es el pecado, el problema es la actitud. ¿Sabe que el mayor problema no es en sí el pecado? El mayor problema es yo negarme a reconocerlo para poder combatirlo y para poder ser cambiado por Dios. ¿Qué hace Dios cuando usted le reconoce sus pecados? Lo perdona y lo limpia de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y a su palabra, y su palabra no está en nosotros. Y lo tercero, ser sensible al pecado implica acudir a nuestro abogado celestial para que nos ayude en nuestra lucha contra el pecado. ¿Cuántos aquí tienen una lucha contra el pecado? Levanta su mano. Si tienen una lucha con el pecado, muy bien. ¿Sabe qué tiene que hacer usted con el pecado? Número 1, confiéseselo a Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer usted con el pecado? Número 2, pídele a Dios que lo limpie y lo perdone. Y número 3, vaya siempre donde Jesús. Hey, míreme. Vaya siempre donde ¿quién? Si usted está siendo tentado o tentada en algún área de su vida, vaya donde Jesús. ¿Y cómo voy donde Jesús si Él está en el cielo? En oración. Señor Jesús, tú me conoces
Y tú sabes toda mi vida, me conoces por dentro y por fuera. Y en esta área, Señor, en este momento estoy siendo tentado. Y Señor, quiero caer en tentación. ¿Ustedes son ángeles o mentirosos? No nos digamos mentiras, que hay pecados que a nosotros nos gustan. Es lamentable tenerlo que decir, pero nos gustan. Sea sincero con Jesús y dígale: Señor, quiero caer, por favor no me lo permitas, ayúdame. Yo he experimentado la gracia de Jesús en mi vida para no caer en pecado. Yo la he experimentado. Pues ¿sabe cuándo la he experimentado? Cuando me he sincerado con Él. Yo soy pastor, yo ayuno mucho, yo oro mucho. Míreme, usted puede ser pastor, profeta, apóstol, lo que sea. Usted puede ayunar y orar, pero mientras usted está en esta tierra y con este cuerpo, usted va a ser tentado. Aquí no vale mi hijo ayuno ni vale nada. Aquí lo único que vale es pégase de Jesús. Va lo que les dice en el capítulo 2 versículo 1. Va lo que les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué tenemos nosotros? Abogado. A Jesucristo el justo. Te hirieron, cuéntaselo a Jesús. Te hirieron, cuéntaselo a Jesús. Dile a Jesús exactamente cómo tú te sientes y dile con pelos y señales lo que quieres hacer, y espera que Él te ayude. Espera la gracia de Dios en ese momento. No te pongas de super espiritual. La verdadera espiritualidad de un hijo de Dios nacido de nuevo no está en no reconocer el pecado, está en reconocerlo, pero acudirá al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 versículo 14. Hebreos 4:14. Vea. Vea quién es el abogado suyo. Por tanto, teniendo un gran sumo. ¿Un gran sumo qué? Que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús es más humano que los humanos. Usted se pone a contar ciertas cosas de su vida íntima a ciertas personas y lo van a juzgar, y cuando pueda se las van a tirar en el rostro. No le cuente su vida íntima a nadie. Hay cosas suyas que otra persona, otro ser humano no lo puede soportar. Hay cosas de mi esposa que solamente Jesús las puede bregar, y hay cosas mías que solamente Dios las puede bregar. Ay, qué tapado tiene el pastor. Ningún tapado. Debilidades como un ser humano. ¿Usted para qué le cuenta? Míreme, ¿usted para qué le cuenta a Raimundo y todo el mundo las cosas secretas suyas? Primero, no lo van a ayudar. Y segundo, usted le va a dar ocasión a esa gente de que le forme un chisme. Y después usted se enoja con todo el mundo. Es que en la iglesia hicieron un chisme. No, lo hizo usted. Usted fue el primero que lo hizo, porque usted se puso a abrir la boca. A usted nadie lo mandó a abrir la boca. Yo no lo estoy mandando a usted para donde un consejero. Yo lo estoy mandando a usted para donde Jesucristo. ¿Sabe qué es lo mejor de contarle a Jesús nuestras cosas más íntimas? De que Jesús no se las cuenta a nadie. Póngalo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra. ¿Pero qué? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando yo me arrodillo o me siento, la posición que usted adopte para orar, y le cuento a Dios mi debilidad, y le cuento a Dios mi tentación, aunque Él ya la sabe porque Él es omnisciente, yo estoy acercándome al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe dónde es que se vence el diablo? Ahí. ¿Sabe dónde se vence la tentación? Ahí.
Por eso es que usted tiene que tener intimidad con Él. Así pues, una persona salva siempre sabrá que peca, siempre sabrá cuándo peca y siempre sabrá qué hacer con el pecado. Esta es la segunda prueba de nuestra salvación. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora vamos a la tercera prueba de nuestra salvación. ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? Después de hablarles de la sensibilidad al pecado, miren lo que les dice en 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios. ¿A quién? A Jesús. Si guardamos sus mandamientos. Y aquí muchas personas pueden decir: no, entonces yo no soy salvo porque yo soy muy desobediente. Espere la explicación. Si deseas saber si eres un verdadero cristiano, pregúntate si obedece los mandamientos que hay en las Escrituras. Al dar la gran comisión, el Señor Jesús describió a un verdadero discípulo de esta forma. Mateo 28:20. Aleluya. Mateo capítulo 28 versículo 20. Gracias. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son los mandamientos que nosotros estamos llamados a obedecer? Los mandamientos de Jesús. La obediencia a los mandamientos de Dios produce seguridad, produce confianza de saber que hemos llegado a conocerlo. La palabra griega que se usa para guardar en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La palabra griega que se usa para guardar en el versículo 3 habla de una obediencia cuidadosa, una obediencia solícita y una obediencia reflexiva. Usted tiene que aprender a agarrar el espíritu del mandamiento. ¿Cómo se agarra el espíritu del mandamiento? Entendiendo por qué Dios me manda a hacer lo que me manda a hacer. Una sola pregunta: ¿por qué Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros? Una sola pregunta: ¿por qué Jesús no quiere que caigamos en fornicación? Una sola pregunta: ¿por qué Jesús no quiere que seas un chismoso o una chismosa? Así es que empieza la obediencia, cuando tú reflexionas sobre el mandamiento. ¿Sabe qué dice 1 Juan capítulo 5? Que los mandamientos de Dios no son gravosos. Ay, es que eso de ser cristiano es muy difícil. No, es más difícil ser mundano. ¿Qué? Que es más difícil ser mundano. Es más difícil estar al otro lado de Jesús, porque sufren aquí y sufrirán en la eternidad. ¿Sabe cuál es el engaño del camino ancho y de la puerta ancha? Decir que es más fácil. Yo los he visto cómo viven. Yo conozco sus frustraciones. ¿Y sabe cuál es lo más terrible de ese camino? Dios no está ahí para ellos. ¿Sabe qué dice Pablo? Que cuando usted y yo estábamos en el camino ancho y la puerta ancha, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Santo. Además del acto de la, el versículo 3 habla de una obediencia cuidadosa, solícita y reflexiva. Y además del acto de obediencia involucra el espíritu de la obediencia. Es decir, un cumplimiento habitual y voluntario de la palabra de Dios. No solo en letra, sino también en el espíritu. El espíritu de la actitud. ¿Sabe dónde comienza la obediencia? En mi actitud. Yo no forcé la oración porque Él no quería que llorara. Punto, ya. Yo no me fui como un niño malcriado sentado y dije: ¿y por qué no me dejaste orar? No, si usted lo dice, ya. Siempre es mejor lo que Dios manda que lo que nosotros queremos hacer. Puede que usted al principio no lo entienda, pero usted con el paso del tiempo, si usted continúa con su comunión con Dios y la sensibilidad al pecado, usted se da cuenta que es mucho mejor hacer las cosas a la manera de Dios que a las suyas. En el plan de Dios usted no pierde, pero en el plan suyo usted siempre pierde. Pastor, que en el plan de Dios usted no pierde, pero en el plan suyo usted siempre pierde.
¿Y por qué en el plan mío siempre pierdo? Porque usted no tiene todo el panorama de su vida. Dios sí. Dios sabe que era Alba, no Lina. ¿Sabe usted que Dios sabe con quién usted se debe casar? ¿Quién le conviene más a largo plazo a usted? Esta mañana estaba escuchando al pastor Adrian Roger y dijo una cosa tremenda. Él dijo: Satanás siempre te da lo mejor al principio. Por eso el camino de Satanás siempre al principio parece ser el mejor, el más adecuado y el más lógico. Pero Satanás siempre deja lo amargo para el final, cuando tú ya no puedas escapar. Pero con Dios es totalmente al contrario. Con Dios parece que al principio el camino es ilógico, el camino te va a llevar por pérdida, pero al final, ¿te imaginas? Nosotros le hubiéramos hecho caso a la gente y no nos hubiéramos casado. Ay, Dios mío. Yo era la voluntad de Dios para ella y ella era la voluntad de Dios para mí. Y al principio mucha gente alrededor de nosotros dijo: qué locura. No nos lo dijo a nosotros. Qué locura. No le doy 6 meses a ese matrimonio. Es verdad, no le dio 6 meses. Ya llevamos más de 23 años. Estoy buscando a alguien que me dice que yo no sé cuántos años tengo casado. Por ahí está. Diga conmigo, diga: obedecer es mejor que inventar. Van a tener toda la vida para disfrutarse la intimidad sexual. No forniquen. Guárdense. Esperen. Y si es que el amor no les alcanza, yo los caso el sábado. ¿Serio? ¿Serio? Esa idea es respaldada por la palabra traducida como mandamientos, la cual se refiere específicamente a los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, más bien que a las leyes en generales. Nosotros no tenemos que obedecer las leyes de Moisés. Le voy a decir una cosa: las únicas 10 leyes que Dios le dio a Moisés, que usted y yo, que a usted y a mí nos rigen, son las leyes de los 10 mandamientos, porque son los 10 principios básicos. Y Jesús esos 10 mandamientos los resumió en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos los 10 mandamientos. Y Jesús dijo que toda la ley y los profetas dependen de eso. ¿Qué nos rige a usted y a mí? Los mandamientos del Señor. La obediencia legal, o sea, la obediencia a las leyes ceremoniales de Moisés, demanda la perfección o el castigo. Mientras primera de Juan capítulo 2 versículo 3 es un llamado a una obediencia en la gracia, porque el castigo ya ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Míreme, usted y yo no obedecemos por miedo al castigo. ¿Por qué? Porque ya Jesús llevó el castigo. Ustedes están aquí. Ya Jesús lo castigaron por usted y por mí. O sea que no hay manera que a usted y a mí nos castiguen. No, no. Por eso les dije, no, aquí no fue en Pontezuela, que no importa si la ira de Dios cae, sobre nosotros no va a caer. ¿Por qué? Porque como estamos en Cristo, ya la ira de Dios cayó sobre Él. O sea, míreme, usted y yo ya fuimos juzgados. ¿Cuándo? Hace 2000 años. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos fue en el juicio? Bien, porque Jesús pagó por nosotros. Por eso nosotros no obedecemos por temor, obedecemos por amor. Los salvos no obedecemos por temor, obedecemos por amor. Para nosotros los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo no son gravosos, y no vivimos en temor, sino en amor, porque el que teme, dice Juan, no ha sido perfeccionado en el amor. El versículo 4 presenta un contraste lógico. Él dice: el que dice que yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Noten los contrastes. El que dice que tiene comunión con él, con Dios, y está en tinieblas, miente. Y el que dice yo le conozco, pero no guarda su palabra, también miente. O sea, si a nosotros alguien, míreme, nos engaña, es porque ya somos muy bobos. Porque aquí nos dan todas las especificaciones de cómo discernir quién dice la verdad y quién dice la mentira. Esa persona está haciendo una afirmación falsa, pero el que guarda su palabra, versículo 5, primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, el que la cuida, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo podemos determinar si somos verdaderos cristianos? No por nuestros sentimientos, sino por medio de la obediencia. Si deseas obedecer la palabra de Dios con gratitud y amor en tu corazón por todo lo que el Señor ha hecho por ti, y si ves que este deseo produce un patrón de obediencia total en tu vida, entonces has pasado una prueba importante que indica la presencia de la fe salvadora en ti. Y en esta noche, para concluir, la cuarta prueba de que somos salvos es nuestro rechazo a este mundo malo. Diga conmigo, diga: el mundo no tiene nada para mí. Pero aclaremos una cosa: aquí no está hablando del mundo natural, no está hablando de los árboles, ni de los avecitas, ni de los arroyos. No. Cuando Juan habla del mundo, en este respecto, habla del sistema satánico mundial. Llegamos ahora a la cuarta prueba que nos presenta el apóstol Juan, la cual encierra en sí misma una característica del verdadero cristiano. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedo tener comunión con Dios amando el mundo. Pero repito, no está hablando del mundo físico, no está hablando de las montañas ni de los valles, ni tampoco de las personas. Está hablando de un sistema satánico. Este amor habla de nuestras más acariciadas metas, de nuestras emociones más fuertes. Los cristianos no pueden tener esta clase de sentimientos hacia nada de este mundo, porque saben que hasta que Cristo vuelva, este mundo está dominado por el enemigo de Dios. El apóstol Juan dijo en primera de Juan 5:19, póngaselos: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Juan está hablando del mundo entero aquí, no se refiere ni a las montañas ni a los valles, no, se refiere a un sistema demoníaco con el cual Satanás controla a millones y millones de seres humanos en este planeta. Por ahora, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es el mayor opositor para que la gente entienda el evangelio? Satanás. Pero noten una cosa: Satanás solamente puede cegar la mente de un incrédulo. Por eso la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El maligno ha concebido un sistema al que la Biblia llama sencillamente el mundo. El término griego cosmos, esto es un cosmos, habla de un sistema que abarca la falsa religión. ¿Qué es el mundo? La falsa religión. ¿Qué es el mundo? Las filosofías errantes. ¿Qué es el mundo? Los delitos, la inmoralidad, el materialismo y cosas por el estilo. Cuando nos convertimos en cristianos, cuando nacemos de nuevo, estas cosas, lejos de atraernos, verdaderamente nos repelen. Usted no me puede decir a mí que usted ama ese sistema corrupto de cosas y usted es cristiano. No es verdad. O ama al mundo o ama a Dios, punto. Colóqueles por favor Santiago 4:7.
Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, la amistad qué? Es enemistad contra Dios? Otra vez, no está hablando de las montañas, ni de los árboles, ni de la gente. Está hablando del sistema corrupto de Satanás. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo o de la mundanalidad se constituye enemigo de Dios. Volvamos a 1 de Juan 2:16. A veces es posible que seas tentado y te sientes atraído hacia las cosas del mundo. Eso no lo negamos. ¿Por qué? Por eso la segunda prueba de nuestra salvación es la sensibilidad al pecado. Pero eso no es lo que amas, sino en realidad lo que odias. De esa forma se sentía el apóstol Pablo cuando caía en pecado. ¿Qué decía Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando un verdadero cristiano cae en pecado, él no aplaude, él no dice uy qué bacanería. Cuando un verdadero cristiano cae en pecado, se apesadumbra, llora, se lamenta. ¿Por qué? Porque fracasó. Caer en pecado no es llevarse los honores, caer en pecado es fracasar. Estas caídas ocasionales resultan sumamente frustrantes para el verdadero creyente. Pero nosotros los creyentes podemos estar agradecidos de que el pecado es algo que odiamos. Esto es así porque la nueva vida en Cristo hace crecer en nuestro interior el amor hacia Dios y el amor hacia las cosas espirituales. Como el apóstol Juan resume el sistema de Satanás en tres cosas. Primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los. Y tercero, la vanagloria o el orgullo de la vida. Esas tres cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Míreme. ¿Le compruebo que eso es de Satanás? ¿Se lo compruebo o no? Después de que le habló a la mujer, dice: y vio la mujer que el árbol era codiciable para comer, que era agradable y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esas mismas tres armas se las sacó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Deseos de la carne, porque tenía hambre. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: te los voy a dar, deseos de los ojos, si te postras y me adoras. Pero ¿sabes cuál fue la tentación más fuerte? La vanagloria de la vida. Se lo llevó para el pináculo del templo y le dijo: tírate. Si te tiras, todo el pueblo verá que los ángeles te cogen, te aplaudirán y creerán que eres hijo de Dios. Satanás no tiene nada nuevo, y con esas mismas tres armas lo quieren volver a usted y me quieren volver a mí. Pero el verso 17 tiene una sentencia. Primera de Juan 2:17: y el mundo pasa. ¿Y sus qué? Todo lo que Satanás te ofrezca va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus preocupaciones carnales no son sino realidades temporales. En contraste con ello, el verdadero creyente tiene la vida eterna y permanecerá para siempre. En esta vida no tengo nada, tranquilo, que en la próxima lo va a tener todo y hasta le va a sobrar. Y le aseguro, mírame, le aseguro que nada de lo que usted obtuvo o dejó de obtener aquí le hará falta, porque de lo primero no habrá memoria. Pero eso sí le garantizo, que si usted no es salvo y usted va a una eternidad sin salvación, todo lo que obtuvo en esta vida, todos los placeres que disfrutó y que experimentó, no significarán nada los primeros 5 segundos que usted entre al Hades, y luego los primeros 5 segundos que usted entre al lago de fuego y azufre.
Y voy a hacer esta noche contundente con algo. Dios no nos va a dar todo lo que nos prometió. No, no. Porque hay promesas de Dios que se cumplen en la eternidad. Yo no creo eso. No, entonces lea Los Héroes de la Fe, Hebreos 11, del 35 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no obtuvieron todo lo que se les prometió. ¿Para qué? Para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Hay cosas que Dios me ha prometido a mí y no me las va a cumplir en este plano de existencia. Ayer yo me separé y me fui a orar. Y cuando estaba orando, llegó la presencia de Dios y solo me dijo una cosa: mi grandeza y mi gloria son tan grandes, tan magníficas, que el tiempo para mí no significa nada. Así me habló. Deja de preocuparte por esas cosas. Pastor, estaba preocupado, sí, pero a usted no le interesa. No le va a contar tampoco a usted. Yo pude ungir a un hombre de 80 años para liberar con un palo a una nación. Y yo pude ungir a un niño de 14 años para que se convirtiera en el profeta de su época. Tus años no significan nada para mí. ¿Qué? Le digo una cosa. Váyase con esto para la casa. Hay cosas que Dios sí le va a cumplir y usted las va a disfrutar. Y no va a haber límite. Aunque usted tenga el pelo blanco, aunque algunos se lo tinturan, no. Santo, gloria al Señor. Hombre, como Dios me da la oportunidad de decir esto. Qué bendición. Míreme, aunque usted tenga el pelo blanco o tinturado, no importa. Hay cosas que usted va a disfrutar y Dios se va a encargar de que usted las disfrute. Usted no se va a ir frustrado a esta tierra, porque usted va a entrar en la plenitud de la dispensación de Dios para su vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo que aquellos que lo siguieran no serían del mundo, como tampoco Él era del mundo. Jesús dijo que Él no era de este mundo. Él no era movido por ese sistema. Aún nos movemos en este mundo para hacer su voluntad en tanto que vivamos, pero no somos del mundo. Diga conmigo, diga: yo no soy del mundo. Por eso el Señor Jesús oró específicamente al Padre para que nos guardara del maligno. Dentro de este malvado sistema mundial somos vulnerables a ser absorbidos por el mal en una u otra ocasión, pero el amor a Dios es lo que nos alejará de lo malo y dirigirá nuestro punto de vista hacia las prioridades celestiales. Termino, palabras del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Maranata. No cambies la gloria por espejos. No cambies la gloria por espejos. ¿Cómo le vas a entregar tu vida, tu virtud, tu virginidad a un pedazo de vieja o de viejo que ya está más traqueteado? Cuando Dios tiene el hombre o la mujer para ti, 0 kilómetros. ¿Para qué? Para que seas feliz. ¿Cómo vas a renunciar a tu primogenitura de hijo de Dios por un pedazo de trabajo que lo único que te van a hacer es explotarte? Cuando si tú buscas al Señor, Él te va a dirigir y te va a mostrar lo que tiene para ti. Por favor, no cambies la gloria por espejos, porque habéis muerto. ¿A qué? A este mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una pregunta: ¿rechazas al mundo? Yo sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Rechazas esas falsas religiones, falsas ideologías extrañas,
rechazas el vivir impío y las metas vanas. En cambio, amas realmente a Dios. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Amas su verdad, amas su reino y amas todo lo que Él ama. Esto no nace naturalmente en ningún hombre ni en ninguna mujer, porque la tendencia humana es amar a las tinieblas antes que la luz, para enmascarar las obras de las tinieblas. Los incrédulos son de su padre el diablo y anhelan hacer los deseos de él. El hecho de que rechaces al mundo con sus deseos diabólicos es una indicación de tu nueva vida en Cristo. Y puesto que esta nueva vida es para siempre, instálate en ella con un sentimiento absoluto de seguridad. ¿Cómo podemos saber entonces que somos salvos? Número uno, porque tenemos una comunión permanente con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Pastor, mi comunión con Dios tiene altibajos, la mía también. Pero no importa que de nuestra parte tenga altibajos, Dios es siempre fiel. Segundo, por la sensibilidad del pecado. Soy consciente de mi propio pecado. Sé cuando peco, pero también sé qué hacer con él. Confesarlo, apartarme y buscar al Señor para que me ayude a no caer en él. Tercero, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Porque obedezco la palabra de Dios. La obedezco por amor y agradecimiento a mi Señor, no por miedo al castigo. Y cuarto, ¿cómo sé que soy salvo? Porque rechazo el sistema de este mundo. Quedan pendientes 7 pruebas más. Recuerden que son 11. Ya le di 4: la comunión, la sensibilidad, la obediencia y el rechazo. Quedan pendientes 7 pruebas más. Te amo y te bendigo. Aleluya. Algo muy importante, que yo no les puedo ir de aquí sin decírselo, y yo no puedo terminar la transmisión sin decir esto. Míreme, míreme. Estas pruebas de salvación comienzan siendo pequeñas actitudes en tu carácter, pero en la medida de que tú vas conociendo a Dios y te vas relacionando con Él, se van desarrollando en ti. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 2 versículo 12, póngaselo, primera de Juan 2:12, habla de 3 tipos de creyentes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Primer tipo de creyente, hijitos. 13. Os escribo a vosotros, padres. Tercer tipo de creyente, los padres. No está hablando de padres espirituales, está hablando de personas maduras en el Señor, porque conoces al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes. Diga conmigo, diga, hijitos, jóvenes y padres. Diga conmigo, diga, los 3 estados de un creyente. Todos tenemos que llegar a ser padres. Vuelvo y repito, no estoy hablando de paternidad espiritual, estoy hablando de madurez espiritual. Todos comenzamos siendo hijitos, pero en la medida que vamos avanzando en nuestra comunión con Dios y en nuestra vida espiritual, nos convertimos en jóvenes para algún día llegar a ser gente madura en la fe. La meta de Dios con esta iglesia, con usted y conmigo, es que usted y yo lleguemos a ser gente madura espiritualmente. Cuando usted es maduro en la fe, cuando usted es maduro espiritualmente, usted se sabe comportar. No importa dónde usted esté, ni con quién usted esté. ¿Por qué? Porque usted ya ha desarrollado un carácter. La comunión, la sensibilidad, la obediencia y el rechazo por este mundo son características de la personalidad del salvo. Todo eso está dentro de usted ya. Si usted es salvo, ya eso está dentro de usted. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso se va a ir desarrollando. Se va a ir desarrollando. Se va a ir desarrollando. Y cuando eso se desarrolle plenamente en usted, ¿sabe a quién se parece usted? A Jesús. Y ese es un trabajo conjunto que se llama santificación. Y eso lo hacen 2 personas, usted y el Espíritu Santo.
Esto es el Evangelio. ¿Están siendo bendecidos con estos mensajes? Ok, me alegro mucho. Mis hermanos que están hoy en la transmisión, les amo, les bendigo. Espero que estas pruebas estén en usted. Y si no están en usted, usted ya sabe qué hacer. Pídale al Señor que lo salve. Pídale al Señor que le conceda la regeneración de su espíritu. Amén y amén. Feliz noche. Lo espero el jueves a las 7:30 de la noche. Amén. Gloria a Dios.